Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Estamos en nuestro segundo sermón de la serie Ejercítate en la piedad, disciplinas espirituales y reforma. Y hoy veremos una disciplina espiritual. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios nos reforma para buscar la santidad. Y vimos las bases de una espiritualidad bíblica, ¿ya? En esta ocasión vamos a aplicar eso que vimos y los sermones siguientes también van a tener esta lógica de aplicación, de buscar un trabajo meticuloso, cuidadoso con respecto a la vida de espiritualidad. Y una de las cosas que hay que tener presente acá es que las disciplinas son herramientas que nos ayudan a la comunión con Dios y que por sí solas no sirven de absolutamente nada si no están llenas de la obra del Espíritu Santo y sustentadas también en la palabra de Dios. Las disciplinas espirituales son medios que nos ayudan en este proceso de santificación que vivimos desde el momento en que el Espíritu Santo entró en nuestra vida y comenzó a hacer su obra santificadora en nosotros. Son medios, no fines en sí mismos. Si fuesen fines, esto se trataría de una santurronería y lo que nosotros estamos buscando es santificación, no buscar ponernos como modelo de absolutamente nada. Una de las disciplinas espirituales que desde muy antiguo la iglesia cristiana practicó fue la llamada Lectio Divina en latín y que se ha traducido como lectura divina o como lectura espiritual. Este sermón yo lo he titulado de una manera de tal forma que se comprenda desde un inicio de qué se trata esta disciplina espiritual. Leer la Biblia en oración gozosa. Históricamente, esta disciplina de lectura espiritual, la Lectio Divina, ha significado leer, recitar textos bíblicos, orar con ellos y también cantar los salmos, el Padre Nuestro y otro tipo de oraciones que aparecen en la Escritura. O sea, es ocupar la misma Biblia como una herramienta para nuestra propia oración. Se trata entonces de la lectura de un pasaje bíblico con pausas para la reflexión y la oración, siguiendo un método o pasos precisos que mencionaremos a continuación. En el prefacio de la Biblia Renovaré, que es una Biblia de estudio dedicada especialmente al tema de las disciplinas espirituales y la espiritualidad, se señala lo siguiente. ¿Qué significa la Lectio Divina? Bien, significa escuchar el texto de la Escritura, prestar atención de verdad, escuchar rendidos y quietos. Significa rendirse ante el texto de la Escritura y permitir que su mensaje fluya hacia nosotros en lugar de intentar controlarlo. Significa reflexionar sobre el texto de la Escritura, permitir que el drama del pasaje nos atrape totalmente, alma y corazón. Significa orar el texto de la Escritura, permitir que la realidad bíblica de la vida con Dios haga surgir en nosotros el clamor de gratitud, confesión, queja o petición de nuestro corazón. Significa aplicar el texto de la Escritura, viendo cómo la santa palabra de Dios nos da una palabra personal para las circunstancias de nuestra vida. Y significa obedecer el texto de la Escritura, apartarnos siempre del camino de perversidad y andar por el camino eterno. Si nosotros acudimos a las oraciones que hay en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que allí hay una escuela de oración. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, igual que los discípulos del Señor, acerca de si Él nos puede enseñar a orar? Bueno, la Biblia lo hace. Nos provee de un libro en particular, los Salmos, que es un libro de oración, y nos provee también de otras oraciones que aparecen en la Escritura. Y cuando nosotros vemos esas oraciones, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con adoración, nos encontramos con peticiones, nos encontramos con oraciones de llanto, de amargura, de tristeza, de alegría, de rabia, de enojo. En esas circunstancias podemos acudir
a los textos bíblicos que nos presentan cómo es la manera bíblica de orar, incluso en relación a nuestros enemigos. Entonces la Biblia es muy fresca para esto. Además, una misma oración de la Escritura puede ser leída dependiendo del contexto vital en el cual nosotros estamos viviendo. O sea, por ejemplo, orar el Salmo 23, que nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. No es lo mismo decirlo, orarlo, en el momento de tristeza, en el momento de falta, en el momento de amargura, que hacerlo en el momento de alegría, en el momento de triunfo. Suena distinto. Es la misma palabra, es el mismo texto bíblico, que tiene el mismo significado, pero en la vida se aplica de una manera distinta por la situación vital en la cual estamos viviendo. Recurramos a la Biblia entonces para la oración. Eugene Peterson, pastor presbiteriano, escribió un libro muy bonito, con un título muy feo, se llama Cómete este libro. Es feo el libro, pero el título, pero la idea tiene que ver con este texto de la Escritura cuando se le invita tanto a Juan como al profeta Jeremías a comer de un rollo, ¿cierto? De comer el libro. Entonces, la idea es más bien que busquemos alimentarnos nutritivamente con la palabra del Señor, y este texto explica más detalladamente el tema de la lección divina que hoy día estamos viendo. Yo simplemente he querido tomar un pedacito donde lo define así. Él define la lección divina así: es la práctica intencional y deliberada de hacer la transición de una forma de leer que trata y maneja de forma reverente a Jesús como muerto, a una lectura que frecuenta la compañía de amigos que están oyendo, acompañando y siguiendo al Jesús vivo. Me encanta esto. ¿Por qué razón? Porque pone la disciplina como un ejercicio, como una práctica intencional y deliberada. O sea, el llamado a ejercitarse en la piedad también se practica acá. Es una disciplina en la cual como atletas cristianos debemos prepararnos. Y en esta disciplina, de manera intencional y deliberada, buscamos cambiar la forma de lectura. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos la Biblia como si se tratara de hechos y acontecimientos pasados? Como si el Dios de la vida estuviese muerto. Como si Jesús fuera más bien un personaje más de la historia y no el Señor y sustentador de nuestra vida, aquel que nos acompaña todos los días. ¿Y cuántas veces simplemente lo hacemos en soledad? No buscando también la compañía de otros creyentes que nos animen, nos exhorten y nos consuelen en los momentos en los que necesitamos, y que oremos también a la luz de la palabra del Señor. Cambiemos nuestra perspectiva de leer la Biblia. Busquemos no solo una lectura académica, estudiosa, sino que busquemos leer la Biblia devocionalmente, de manera espiritual. Los teólogos liberales en el siglo XVIII y XIX cambiaron esta forma de leer la Biblia y buscaron leerla científicamente, e incluyeron en algunos casos avances literarios que son sumamente importantes. La mayoría de los manuscritos bíblicos, por ejemplo, tanto en hebreo y en griego, fueron trabajados por ellos. Pero una cosa muy distinta es leer en hebreo el texto que nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta, a leerlo, viviéndolo, experimentándolo, sintiendo esto como una realidad. Nosotros como presbiterianos confesamos la perspicuidad de la Escritura. Esa palabra difícil significa que la Biblia es clara para todos nosotros los creyentes. No necesitamos estudiar teología o tener un magíster o un doctorado en divinidad para entender lo que la Escritura dice. Porque la Escritura es la revelación de Dios para ti y para mí. Y si esto fuera poco, además contamos con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, que nos ilumina para entender lo que la Escritura dice. Y por si esto le pareciera aún poco, usted cuenta con la ayuda de la comunidad para leer juntos la palabra del Señor, porque Dios también ha dado dones de maestros, de enseñanza aquí en la iglesia. Por lo tanto, usted puede recurrir a la ayuda de hermanos que tienen alguna capacitación en la palabra del Señor para descubrir lo maravilloso que es ella. Fíjense en esto, que es muy interesante. Yo le comentaba a Leandro en la clase pasada de catecúmenos cómo el Evangelio de Juan, uno de los textos más difíciles de interpretar de la Escritura, a la vez, en esta dificultad tremenda para los teólogos y estudiosos de la Escritura, a la vez ha significado de mucha bendición para nuevos creyentes. A tal nivel que porciones del Evangelio de Juan han ayudado
con la obra del Espíritu Santo en la regeneración, para que estas personas sean llamadas al Evangelio y han colaborado en sus primeros pasos de fe. Eso es tremendamente misterioso. Como el texto más difícil ha significado tanto para la vida de creyentes. Es Dios obrando en la Escritura, a través de la lectura minuciosa de la palabra del Señor. Decíamos que la lección divina, esta lectura espiritual, este leer la Biblia en oración gozosa, tiene algunos pasos. Y el primer paso es la lectura. Leer. Hacer una lectura atenta, pausada del texto bíblico, contemplativa, buscando masticar, degustar, deleitarse en lo que la Escritura está diciendo. Y eso haciéndolo con la certeza de que Dios nos está hablando y que escuchamos lo que Él está diciendo. Entonces, cuando leemos el texto bíblico debiésemos preguntarnos ¿qué está diciendo el texto en esa ocasión? Entonces, primer paso de la lección divina es leer. Segundo paso, la reflexión o la meditación. ¿Se fija cómo esta palabra hoy día está cargada por las espiritualidades orientales, que nos hablan de la meditación como si fuera buscar cosas dentro de nuestro interior? Entonces la meditación trascendental, por ejemplo, busca que nosotros nos apartemos, guardemos silencio y buscar nuestro yo interno. La meditación bíblica no tiene que ver con eso. La meditación bíblica busca en lo externo, en la palabra del Señor, y de eso externo llenar nuestro corazón, nuestra vida. En ese sentido, la reflexión es un tiempo de meditación sobre el sentido que el pasaje tiene para cada uno. Es Dios que te está hablando ahora a ti. Y ahí la pregunta es, ¿qué me dice el texto? ¿Se fija cómo vamos? ¿Qué dice el texto en la lectura? En la meditación, ¿qué me está diciendo el texto a mí? Y luego el siguiente paso es orar. Es orar. Y aquí tenemos un tiempo de oración en el cual decimos a Dios lo que el texto genera en nuestro interior. Y la pregunta es, ¿qué me hace decir a Dios este texto? Dios nos está hablando y nosotros respondemos a través de la oración. E incluso ocupamos el mismo texto para que nos ayude en esa oración. Entonces, por ejemplo, los salmos son muy útiles para eso, porque el salmo nos invita a orar y a decir, a repetir en algunos casos lo que el mismo salmo está diciendo, pero ir ampliando con nuestras propias palabras dicha oración. Cuando queremos aprender a orar, un buen método es ocupar la lectura bíblica, porque esa lectura nos ilumina en lo que debemos orar y nos hace realizar una oración muy segura. ¿Por qué razón? Porque nos hace orar conforme a la voluntad de Dios, expresada en su palabra. Se fija que cuando estamos pasando por situaciones adversas o de triunfo, en igual manera, nuestra oración cambia de tal manera que más que expresar la voluntad de Dios o buscarla, estamos expresando solo de la abundancia de nuestro corazón. La idea aquí es que tengamos una oración segura, basada y sustentada en la palabra del Señor. Y el último paso es la contemplación. Pero esta palabra ha sido cambiada también en el tiempo por la de acción, actuar. ¿Por qué razón? Porque nosotros asociamos contemplación a curas, monjas, que están apartados de la sociedad, en conventos, y que guardan tiempos de retiro, así, de silencio. Y la idea no es esa. La idea de la contemplación y la idea también de la acción es la siguiente. ¿Sabe para qué usted y yo leemos la Biblia? ¿Para qué estudiamos la palabra del Señor? Nosotros estudiamos la palabra del Señor para la vida de santidad y para la expresión de la adoración. O sea, la Biblia nos revela que Dios es tan, pero tan santo, que busca que aquellos que le sigan vivan en la misma santidad. Entonces debemos orar y buscar la santidad y trabajar en ella, ejercitándonos en la piedad, porque el ejercicio físico poco aprovecha, como dice este texto bíblico. En cambio, esta lucha por la santidad, ayudada por el Espíritu Santo, nos trae cosas que permanecen en el tiempo, más allá de nuestros esfuerzos materiales. Entonces, primero que todo, reconocer la santidad de Dios nos hace vivir también en santidad. Y lo otro, este Dios tan santo, tan poderoso, tan justo, tan amoroso, tan lleno de gracia y de verdad, produce en nosotros adoración.
O sea, la mejor lectura bíblica es aquella que termina adorando al Señor, cantando para su gloria, alabándole por todo lo que Él ha hecho. Entonces la contemplación y la acción buscan eso, que trabajemos en la santidad y en una vida de adoración. Es la resolución para asumir lo que en oración el pasaje nos ha hablado, llevando a cabo la voluntad de Dios para nuestras vidas, transformando o mejorando nuestra vida o la de nuestros hermanos. Entonces allí cuando hacemos este paso, la pregunta al texto es ¿qué hacer a partir de ahora? Entonces el proceso es el siguiente: leer qué dice el texto, meditar qué me dice ese texto a mí, orar qué me hace decir ese texto a Dios y actuar qué hacer a partir de la lectura del texto. Hemos leído un pasaje de Salmos, el Salmo 119, ¿cierto? Los versículos 97 al 112. Y más que invitarle a un sermón clásico con 3 partes, como buenos presbiterianos, yo les quiero invitar a hacer una lección divina, para que ustedes en este ejemplo busquen trabajar esta metodología en la práctica. Ya les señalé la teoría, ahora practiquemos la lección divina el día de hoy. Leamos el texto de tal manera que podamos en la misma práctica aprender cómo hacerla. Este salmo el texto que nosotros leímos tiene 2 secciones. El Salmo 119 está compuesto en una manera acróstica. Los hebreos hacían poesías y sus poesías comenzaban en cada estrofa con una letra del alfabeto y así en orden. En este caso del alefato hebreo. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo hiciéramos de la misma manera, comenzaríamos una estrofa con la letra A, después con la letra B larga, con la letra C, D, E, F, y así sucesivamente hasta completar. Por eso este salmo es tan largo, porque aparte hay algunos salmos que lo hacen verso a verso, pero este es de estrofas que tienen 8 versos cada una. Entonces es muy interesante esta forma de escribir el texto. Ahora, por eso hemos leído 2 letras del alefato hebreo, Mem y Nun, que aparecen en los márgenes de sus Biblias, si ustedes lo han leído, eso significa, ¿ya? Ahora, vamos a leer la primera sección, la del versículo 97 al 104. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. ¿Qué nos dice este texto? Lo primero que nosotros debemos decir acerca de este texto es que no hay ninguna petición a Dios en esta estrofa. ¿Se fijan? Esto ya es muy decidor. La oración no solo es una exposición de peticiones. Y ahí nosotros deberíamos preguntarnos cómo oramos. ¿Se ha fijado que muchas veces nuestras oraciones son eso? Señor, te pido, 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 te pido. Eres santo y digno. Amén. Si comparamos la extensión de nuestras oraciones, lo que ocupa el mayor tiempo de nuestras oraciones es pedir. En este caso, el Salmo nos invita a adorar y a reconocer la obra que el Señor ha hecho. Este texto nos presenta una reflexión muy preciosa, que el secreto de una profunda comunión con Dios está en la meditación de la ley. Y cuando está hablando de la ley, está hablando de la palabra de Dios por completo, porque ella es única y suficiente regla de fe y de práctica. Y también a partir de la obediencia. Aquí el salmista es alguien que se alegra en la sabiduría que Dios le da por medio de la ley. Esta meditación constante de la Biblia, de la palabra del Señor, proporciona sabiduría, y más sabiduría que la que tienen sus enemigos, a los cuales él está mencionando aquí en el texto bíblico. Y esta sabiduría es una que se manifiesta de manera práctica en la conducta personal del salmista, hasta odiar incluso el camino de la mentira, de la falsedad, del engaño. Dietrich Bonhoeffer, hablando acerca de este texto, dice que la ley y los mandamientos de Dios
nos llenan de alegría porque Dios ha transformado radicalmente nuestra vida a través de Jesucristo. Sin la obra de Jesucristo en nuestra vida, nosotros odiaríamos la ley de Dios. Odiaríamos sus preceptos, sus mandatos, porque son un deleite, porque Cristo ha cumplido de manera perfecta la ley y nos permite con la ayuda del Espíritu Santo acercarnos a una vida consagrada al Señor conforme a la palabra del Señor. ¿Sabe usted por qué el salmista dice que ama la ley de Dios? No por la ley en sí misma, sino porque allí en la ley del Señor se expresa el carácter santo, justo y amoroso del Dios Todopoderoso. Además de eso, la ley es un manual de Dios para una vida correcta en el mundo. Esta expresión de amor sincero es el resultado de la meditación que el salmista hace. Y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Nos podríamos autoengañar. Por ejemplo, cuando el texto dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Tengo más entendimiento que los ancianos. Es como tirando el currículum encima, diciendo yo me comporto mejor que los demás. En realidad, si usted lee atentamente el Salmo, lo que está diciendo es que todo aquello no procede de su propia voluntad, de su propio esfuerzo, de sus propios logros, sino que procede de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí la clave está en el goce, en la meditación de la ley de Dios, que produce algo: obediencia. La sabiduría consiste en saber qué camino tomar en cada situación de la vida. Y aquí nosotros debemos decir algo: que nada puede otorgar sabiduría como lo hace la palabra del Señor. Tú no consigues sabiduría ni en la escuela ni en la universidad. Ni siquiera tampoco hay sabiduría en los avances y logros de la modernidad y de este tiempo presente. Ninguna de esas cosas puede hablarte tanto acerca del corazón humano, de la naturaleza humana y de las formas en que el mundo opera como lo hace la palabra del Señor. Y ninguna de esas cosas puede mostrarte tanto acerca de Dios como lo hace la misma Escritura. Por lo tanto, la sabiduría no llega a las personas que solamente conocen los datos que hay en la Biblia. Se fija que esto no solo consiste en leer científicamente la Biblia, teológicamente, de manera erudita, porque aunque hagas eso por tu propio esfuerzo, si no dependes de Dios que ha revelado la Escritura, estás yendo por un camino equivocado. Se trata de un conocimiento que adquieren aquellos que han recibido la palabra del Señor en amor, en obediencia y de una manera que se deleita en la lectura de la palabra. De hecho, el versículo 99 es una declaración enfática de este celo por la ley del Señor, cuando dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito tus estatutos. Este entendimiento no es fruto de una diligente meditación, sino que la meditación era un medio por el cual Dios, con su gracia, le concedía más conocimiento al salmista. Eso es lo que nos dice este texto, ¿ya? Entonces, en síntesis, ¿qué nos presenta? Que nosotros debemos amar la ley del Señor, leerla, meditarla, disfrutarla, de tal manera que nosotros podamos, después de eso, en consecuencia y con la ayuda del Señor, obedecer esta ley que nos lleva por el camino de la justicia. ¿Qué nos dice la segunda sección? Versículos 105 al 112. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios. Enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que nosotros necesitamos una lámpara si el lugar es muy oscuro para caminar. Aunque conozcamos a la perfección algunos lugares, hay ciertos momentos en que la oscuridad nos puede llevar o dar malas jugadas. Ayer en la noche la casa estaba oscura y voy subiendo al baño y
voy subiendo por la escalera y la escalera tiene un momento de descanso. Y yo, como estaba oscuro y regularmente ocupo la linterna de mi teléfono para alumbrarme ese camino, no lo hice en esta ocasión, creí que estaba muy seguro y conocía perfectamente el lugar. Entonces hubo un momento en que calculé mal y choqué con el brazo en la muralla, en la parte del descanso. ¿Qué es lo que yo necesitaba en ese camino oscuro? Necesitaba la luz, aunque fuera una pequeña luz como la de la linterna de mi celular. En ese momento era necesaria, urgente. De la misma manera, la vida en los momentos de oscuridad necesita de la lámpara de la palabra del Señor para poder actuar en sabiduría. Nosotros andamos descarriados, perdidos en el mundo, perdidos en la vida, cuando nos alejamos de lo que nos dice la palabra del Señor. Y aquí una cosa muy importante: la palabra será tu lámpara solamente si la sigues con fidelidad, aun cuando no te agrade lo que está diciendo, aun cuando esté exhortándote, aun cuando esté corrigiendo tu vida con aquello que no quieras reconocer. La revelación de Dios fortalece nuestro discernimiento, nuestra capacidad de distinguir entre aquello que es bueno y malo, y nos guía de manera justa. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, no tropezaremos, porque es una fuente segura. Un pastor reformado de hace algunos siglos atrás, llamado Matthew Henry, decía que no solamente ha de ser luz para nuestros ojos, a fin de que disfruten de un bello panorama, sino para nuestros pies, a fin de que sepamos dónde los hemos de poner, y para nuestra senda, para que no nos extraviemos. Entonces esta lámpara ayuda a nuestra vista para saber por dónde vamos, a nuestros pies para que podamos ponerlos en un lugar seguro, y también para que sepamos qué camino tomar. Porque como dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El avisado mira bien sus pasos, mas el necio se muestra insolente y confiado. Acudamos entonces a la palabra del Señor. Ahora, el salmista tiene un contexto cuando está diciendo eso. Hay una situación de vida. El texto refleja que él está siendo perseguido, que él tiene enemigos que quieren su mal. Pero aún más que eso, el texto bíblico está señalando, cuando dice el versículo 109, mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. El texto literalmente busca decir algo así como que está puesta incluso en su mano. Vale decir, él ha decidido vivir radicalmente su vida. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba tomando un curso de historia de las misiones en tercero año del Instituto Bíblico Nacional y tuvimos de visita a unos misioneros, hermanos que habían estudiado ahí en el IBN, y predicó el esposo, y luego la esposa habló y él también nos contó acerca de cómo estaban yendo las misiones. Y como ya habíamos adquirido ciertos conceptos de los misioneros, nosotros nos miramos con nuestros compañeros y mira, aquí está en licencia misionera. Aquí hay una licencia misionera. Un tiempo en el cual el misionero va a su lugar de origen, está con su familia, comparte con sus amigos. En algunos casos son meses, en otros casos un año, en algunos casos algunos años. ¿Ya? Es un tiempo en el cual ellos dedican a compartir, a contar cómo va la obra misionera, para que la gente de la iglesia ore, sepa los adelantos, los avances de la obra, y también un momento para contar de las necesidades, de tal manera que la gente pueda aportar para la obra misionera. En esta lógica de la misión, de que tú eres misionero cuando vas al campo misional, cuando oras por un misionero y cuando aportas para la obra misionera. Entonces, eso es lo que estaban haciendo. Y de repente, el esposo misionero para en la conversación y dice, bueno, en realidad nosotros no hemos venido a contarles cómo va la obra misionera. En realidad hemos venido a contarles que venimos a despedirnos. Y venimos a despedirnos de nuestra iglesia, venimos a despedirnos de nuestra familia, venimos a despedirnos del instituto en el cual nos formamos teológicamente, porque tenemos la seguridad de que en un tiempo más nosotros vamos a morir por la causa de Cristo. Y nosotros quedamos ahí en shock, que no esperábamos una despedida de ese estilo, porque nuestra comodidad pareciera ser muy lejana el sufrimiento por la causa del Señor. Ellos tomaron a la semana siguiente un avión rumbo al lugar donde estaban viviendo.
a los 2 o 3 meses después nos enteramos que efectivamente habían sido asesinados por la causa de nuestro Señor Jesucristo, conformando parte de la lista larga de mártires de nuestra fe. Yo siempre me he preguntado, primero que todo, eso de testimonio me produce 2 cosas. Una, sentirme casi como una alpargata al lado de ese tipo de gente. Y la otra cosa que me he preguntado es qué los hizo tomar ese avión. Cuando uno toma un avión sabe que los aviones pueden caerse, pero regularmente eso no pasa. Pero podría pasar. Pero uno, ¿qué espera del destino? Vivir, disfrutar del viaje, si uno va a un congreso, un seminario, aprender mucho, compartir con otros hermanos, con amigos, en fin. Cuando uno viaja, busca el deleite, el goce, el disfrute, la vida. Pero estos hermanos tomaron el avión para ir a morirse. ¿Qué los hizo vivir eso? La profunda radicalidad del convencimiento de que estaban llevando a cabo no su propia obra, sino que la misión de Dios. Y Pablo, cuando se despide de los presbíteros de Mileto, dice que él considera en poco su vida al lado de predicar el Evangelio del Señor. Eso es lo que ha guiado a muchos hermanos a mantenerse con gozo en la circunstancia adversa. Y el salmista sabe que está viviendo en la oscuridad, que hay situaciones que lo oprimen, que hay situaciones que le atraviesan, pero que él puede vivir esa circunstancia adversa con la luz de la palabra del Señor que le está iluminando. Esa nueva luz puede inducir a un disparate a nuestra vista, como ir a tomar un avión para morirse. Ese disparate es la ofrenda de una boca que susurra, que habla constantemente la ley divina y que no se revela contra la voluntad del Señor y que entrega su vida como una ofrenda permanente en las manos del Señor. Esa es la actitud de un creyente, un piadoso, alguien que busca una vida en santidad, conoce el riesgo de la fe, sabe que está en trampas, sabe que está rodeado de enemigos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si hay algo que nosotros tenemos por certidumbre como creyentes, es que un día tenemos que sufrir. Esta no es una iglesia en la cual le vamos a contar y vender la pomada de que aquí se para de sufrir, de que usted va a descubrir al campeón que hay en usted, de que su mejor vida es ahora. No le vamos a vender esa pomada. Le vamos a decir la verdad. Usted en muchas circunstancias de la vida va a sufrir. Va a sufrir a causa de sus propios errores, de sus propios fracasos, o también de los errores, de los fracasos y de las frustraciones de otros. Y en esas circunstancias adversas, usted tiene que tener por seguro que la lectura de la palabra del Señor es lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. En esas circunstancias adversas lo que usted debe hacer es llenarse, estar lleno de tal manera de la palabra del Señor, que la palabra del Señor brote en los momentos de circunstancia terrible, de dolor, de aflicción. Es muy importante esto. Si su vida no está llena de la palabra del Señor, usted no va a tener a quién recurrir en los momentos en los cuales está pasando por adversidad y soledad. Un sujeto cristiano, pasando por un momento de duda, fue a visitar el campo de concentración de Auschwitz. Y en ese lugar donde se cometieron las peores atrocidades de la historia de la humanidad, él iba pasando por ese lugar. Esos lugares son llamados lugares de memoria o sitios de conciencia. Me gusta ese nombre, sitios de conciencia, porque uno va a esos lugares y lo que uno encuentra allí es un golpe a la mente, a la emoción, al corazón, que a uno le hace decir, no debiéramos cometer nunca más este tipo de atrocidades. Entonces este hermano, que ahora es pastor, pasando por momentos de duda, está allí y en un momento dice, Señor, ¿dónde estabas tú cuando esta gente estaba pasando esto? ¿Dónde estabas tú? Y en un momento, él entra dentro del recorrido a una celda de castigo, sin ventanas, húmeda, oscura. Y en ese lugar había un rayado, hecho tal vez con piedra, con uñas tal vez, con, no sé, con cualquier cosa con punta en ese lugar, en la muralla, que decía, Dios estuvo aquí presente. Yo no sé cuál es tu situación de vida hoy.
Yo no sé cuál es la circunstancia que estás pasando. Te puedo ver. Te ves bien. Tienes una cara que comunica alegría. Pero, como dice el dicho, la procesión va por dentro. Yo no sé cómo estás hoy tú, pero este texto te invita a recurrir a la palabra del Señor y encontrar allí tu alimento. ¿Sabes que hay riesgos en la vida de fe? ¿Sabes que hay trampas? ¿Sabes que Satanás, un enemigo al cual Martín Lutero llamaba un perro rabioso encadenado? Ese perro rabioso encadenado a veces busca destruir también la obra del Señor. Bueno, confía en el Señor. Él está contigo. Satanás, el diablo, dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 5, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero más adelante dice, mas el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y este es el pedazo que les saca la canción. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Glorifica a Dios. Canta a Dios en el momento de la adversidad. Ora a través de este salmo. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todo eso, esta palabra es tu herencia, es tu esperanza, es tu goce. En el amor a la palabra del Señor hay recompensa. Eso es lo que nos dice este texto. Reflexionemos. Nosotros no adoramos a la Biblia, sino al Dios que nos habla por medio de la Biblia. Y aquí nosotros debemos leer el texto directamente. Y lo que decíamos, la Biblia es clara para ti. Y si no es clara, recurre a las ayudas que tienes a tu alcance. Ora para que el Espíritu Santo te ilumine, te dé claridad con respecto al texto. Hay algunos libros de algunos hermanos que nos pueden ayudar también en la lectura del texto. Tienes hermanos en la comunidad que pueden aclarar algunas dudas que tú puedas tener. Pero lee la Biblia. Recuerda aquello que dijo Spurgeon. Los discípulos más sencillos de Cristo, que se sienten a sus pies, son más hábiles en asuntos divinos que los doctores de teología. Y aquí no es un desmerecimiento a la labor de la teología. Si tú vas a estudiar teología, estudia, capacítate. Pero eso, insisto, no es un fin, es un medio. Lo más importante es que con humildad, con sencillez de corazón, leas la palabra del Señor, disfrutes de ella, la ames, te empapes de ella. De tal manera que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, de tu corazón fluya hacia tus labios lo que la palabra del Señor dice. Otra cosa para la reflexión. Un creyente reflexiona sobre la palabra de Dios y busca que esta palabra sea aplicada a su propia vida. Siempre con un propósito, obedecer a Dios. Y aquí me gusta mucho esta cita de Alex Modger, cuando dice que alegría sin obediencia es libertinaje. Obediencia sin alegría es igual a moralismo. El Señor nos ha llamado a ser libres y a vivir la libertad en una nueva obediencia hacia Él para amar y servir. Para amarle a Él, para servirle a Él y para amar y servir a nuestro prójimo. Una buena prueba de la relación con Dios es que sus palabras son a tu paladar dulces como la miel. No sé si te gusta la miel. Si no te gusta, piensa en la cosa más rica que te guste, en aquello que te produce verdadero deleite. Yo sé que algunos que me conocen saben que estoy pensando en un sándwich muy popular. Es casi como el cielo en la tierra. Disculpen la blasfemia que estoy cometiendo. El sándwich de potito. Es muy rico, delicioso, apoteósico, jugoso, maravilloso. Deleite, sabroso. Bueno, piensa tú en cuál es tu gusto más claro. Piensa entonces que la palabra del Señor debe ser un deleite mayor que eso. Algo que produce un verdadero disfrute, goce, alegría. Entender que por la obra del Espíritu Santo tú tienes amor por la palabra del Señor, que te sientes tan atraído a ella. O sea, cuando yo hablo de sándwich potito, pienso no solo en comerlo, sino que pienso en su olor.
De verdad, yo paso por un lugar donde están vendiendo, siento el olor y no puedo abstenerme de comprarme uno. Ese es el asunto. A algunos les pasa con un buen café, a mí también me gusta el buen café, también me pasa con eso. Café Sur ahí, al frente del seminario, ya somos clientes habituales, tenemos ahí atención privilegiada al respecto. Entonces, es un gusto, es una alegría disfrutar, deleitarse en aquello. Bueno, la palabra del Señor también tiene que producir deleite. Esto no es una pesada obligación. Leer la Biblia debe ser un deleite para tu vida. Disfrútala, empápate de ella, cántala, órala, gózate en lo que la Biblia está diciendo. Incluso cuando, insisto, la palabra del Señor te está reprendiendo. Porque el Padre que ama al Hijo lo reprende y lo castiga. Y a sabiendas de que ninguna disciplina al presente produce gozo, pero a su tiempo da frutos apacibles de justicia. Deleítate cuando tu Padre Celestial te reta, te reprende, porque Él lo hace con amor y no con rabia, como a veces nosotros los padres terrenales lo hacemos. Llenémonos de la palabra de Dios para el día malo. ¿Te acuerdas cómo Jesús respondió a la tentación de Satanás en el desierto? Primero, dice el texto que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Primera cosa, buscar la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Y esa llenura no consiste en otra cosa que buscar llenarse de la misma palabra que el Espíritu Santo inspiró. Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús hace para vencer la tentación? En las 3 ocasiones, Él dice, escrito está. El apóstol Pablo, cuando habla de la armadura del creyente en Efesios capítulo 6, dice que él está provisto de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está el arma de ataque en el momento de la dificultad, en el momento de la tentación. Jesús utilizó las Escrituras para disipar la oscuridad que se le presentaba en el desierto. Pregunta, ¿cómo enfrentas tú tus tentaciones cotidianas? ¿A qué recurres? ¿A los consejos de personas que parecen más ilustradas, más conocedoras de ciertas circunstancias, simplemente por eso? ¿O busca a esas personas iluminado y orientado por la palabra del Señor, de tal manera que puedas distinguir entre aquello que es bíblico o no? Bonhoeffer, señalando acerca de este texto, dice: ahora confesamos nuestro amor a la ley, declaramos que queremos observarla y pedimos el don de perseverar fieles a ella irreprensiblemente. Pero no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino que lo imploramos en nombre de Jesucristo, que vino por nosotros y permanece en nosotros. ¿Sabes? Si hay algo que la Biblia revela constantemente, que esto no se trata de ti, no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu carrera, porque esto no depende ni del que corre, ni del que puede, sino de aquellos por los cuales Dios tiene misericordia. Esta carrera es la carrera de Jesús contigo, de Jesús a tu lado, sosteniéndote, ayudándole, porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en el momento de la tentación, recurramos a la Biblia, a la Escritura, a nuestra fuente de seguridad. Y sepamos que estamos en la roca inconmovible que es Cristo. Martín Lutero, leyendo un salmo, se inspiró para decir: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y en una de sus partes, una de las partes que más me gusta de ese himno clásico, es cuando dice: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre de existir de Dios el reino eterno. Confiemos en el Señor. Llenémonos de la palabra del Señor para que en el momento de adversidad eso sea lo que brote en nuestra vida. A menudo, después de un nuevo compromiso con Dios, no solo vienen alegrías y goces, sino que también viene aflicción y oposición. Quienes viven piadosamente sufren la persecución y la aflicción. Y aquí el salmista está mostrando gratitud a Dios en medio de esa circunstancia adversa. Se está aferrando cada vez más a Él. Es una obediencia no exenta de riesgo, pero que trae como consecuencia la persecución. ¿Qué nos refleja esto? Y algo que debiésemos pensar: que la vida piadosa está por sobre la comodidad
que no arriesga absolutamente nada. Nosotros somos de los que criticamos a Pedro por caminar en el mar y hundirse, porque le falta la fe. Pero ni tú ni yo hemos caminado por el mar. Y creo que ni tú ni yo lo haríamos. Hay gente que fracasa en la vida de la iglesia, que falla, que comete errores. Y nosotros muchas veces los lapidamos. Y algo que nosotros tenemos que entender acá, que aquí en la iglesia, en la vida en comunidad, no hay modelos terminados. Cometería un gravísimo error de enseñarles a depender de ciertos líderes de la iglesia. Porque la obra es del Señor. Y esto no depende ni de mí ni de ti. Ni tú ni yo somos indispensables en la obra del Señor. ¿Sabías tú eso? Edward ayer me contaba, y es algo que yo también viví. Muchas veces en el contexto pentecostal nos tocaba predicar así, de la nada. Faltó el predicador y el pastor de la iglesia nos decía: predique usted, hermano. Y uno que decía: a ver, se agarraba la Biblia, pasaba al púlpito y hacía lo que tenía que hacer: predicar la palabra del Señor. Y ahí uno, cuando ya estaba más estudioso, siempre andaba con una cartita bajo la manga, un bosquejo de predicación en la Biblia. En ese contexto no importa que nos salgamos de la serie, pero se tiene que predicar la palabra del Señor. La iglesia no puede depender del servicio de una sola persona o de pocos líderes, de pocos misioneros, de poca gente que trabaja, porque esto no depende de nosotros. Por lo tanto, arriésguese, deje la comodidad de lado, deje el gusto por ser servido. Hoy día estamos viviendo sustentados en relaciones de consumo. Y ese es lo peor, el peor enemigo para todo tipo de relaciones, entre ellas la de la iglesia. La iglesia no está sustentada en relaciones de consumo, sino que en relaciones de pacto. Una relación de consumo es la que yo tengo con el Café Sur, que me gusta la atención, me gusta cómo lo preparan, me gusta el buen café que sirven allí. Pero si dejan de servir buen café, si dejan de tener una buena atención, si dejan de tener un rostro amable, un buen servicio, no estoy obligado a mantener mi lealtad con ese lugar, porque mi relación con esa cafetería es de consumo. Por lo tanto, como es una relación de consumo, lo puedo cambiar por un objeto o por un lugar que produce mejor satisfacción. La iglesia no es un lugar de consumo en el cual usted viene a consumir sermones, que cuando son buenos usted sale contento, y cuando son malos o no le gustan, sale desagradado y enojado y molesto. Este no es el lugar para consumir fe. O aunque no le gustó la adoración porque el Daniel en un momento se desafinó o no cantó la parte de la letra que estaba apareciendo proyectada en la diapo. Este no es un lugar de consumo. Aquí no se consumen sermones, ni música, ni relaciones. Se busca vivir para la gloria del Señor, para expresar nuestro amor en comunidad hacia Él y para también vivir el amor que anima, que entusiasma, que confronta, que disciplina. Relación de pacto. Y en esa relación de pacto, evidentemente hay emociones, pero también hay un ejercicio de voluntad, de luchar hasta el fin, porque la obra de Dios continúe. ¿Se fija que nosotros disociamos eso hoy día en nuestra sociedad de manera constante? Y cambiamos y trastocamos aquello que es de pacto por consumo. No hagamos eso. Insisto, tome riesgos, arriésguese. La vida absolutamente no vale nada fuera de Cristo. En Él está el mayor tesoro. Eso es lo que entienden hasta el día de hoy nuestros hermanos, que, insisto, siguen siendo martirizados por la causa de Cristo. Hace unos días Carlos subió un recuerdo de su Facebook, un libro que se ganó en un sorteo, un libro llamado Radical, de David Platt. O sea, cuando uno lee eso, debe ser acongojado allí, para reconocer
que estamos poniendo un poco de nuestro esfuerzo para servir al Señor. Gastémonos para Él. En Él hay triunfo, hay recompensa, hay vida plena. Oración. ¿Por qué es lo que tenemos que orar? Oremos por dos cosas. Oremos para que el Señor nos enseñe a aprender, a saborear y a deleitarnos en la palabra. Eso es lo que nos invita este texto. Oremos para eso. Y oremos para que el Señor nos ayude a estar tan llenos de las Escrituras que la palabra brote en nuestra mente, explicando nuestras situaciones, guiando también nuestras elecciones y fortaleciendo nuestras emociones. Contemplación y acción. Disfrutemos de la lectura de la Biblia. Deleitémonos en lo que Dios nos dice, inclusive como decíamos, cuando ella nos reprende. Que la palabra de Dios sea el mayor deleite de tu vida, que te produzca alegría, gozo, descansar en lo que ella nos dice. La invitación es que practique la lección divina en su casa, de manera cotidiana, solo, con su familia, con sus amigos. Lea la Biblia en oración. Y recordemos lo que nos dice Bonhoeffer en su libro sobre los Salmos. No es la pobreza de nuestro corazón, sino la riqueza de la palabra de Dios la que debe determinar nuestra plegaria. Es una inmensa gracia que Dios nos diga cómo podemos hablarle y cómo podemos entrar en comunión con Él. Y podemos hacerlo orando en el nombre de Jesucristo. Los salmos se nos han dado para que aprendamos a orar en el nombre de Jesucristo. Entonces, eliminemos la pereza y leamos con oración alegre Escritura.